Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta ventana que abrimos cada semana al campo y a la provincia. Hoy lo vamos a hacer con un protagonista claro que es el asno zamorano-leonés, porque ya tenemos ahí en cuestión de días en San Vitero esa cita siempre con esa exposición monográfica y también con esa tradicional subasta. Para hablar de esa cita que tenemos desde luego en San Vitero está con nosotros el secretario técnico de ASZAL, la asociación de criadores de esta raza autóctona zamorano-leonesa, Jesús Gabriel. Gracias por estar con nosotros y yo creo que de las 26 ediciones casi nos has contado 20. Sí, os he contado todas porque es lo que ha habido, sí. Bueno, esta es la número 26, va a ser similar a otros años, manejamos del orden de 12, 14 ganaderos que van a venir, la mayoría de Zamora, algunos vienen de León, unos 40, 45 ejemplares, entre distintas secciones, madre con cría, hembra joven, hembra adulta, y luego pues el concurso morfológico y la subasta. La subasta este año va a ser, porque ya no sabemos cómo hacerla, a sobre cerrado, de tal manera que hay unos precios de salida, van a ser 3 animales, 2 hembras y un macho, y va a haber un precio de salida y a lo largo de la feria, hasta la 1:30 de la exposición, hasta la 1:30, la gente rellena sus datos y pone la puja que puede hacer. Hay una puja inicial y por si acaso hubiera 2 con la misma cantidad, una de desempate. Entonces tiene que poner 2 cantidades, una y otra. Todos sus datos y eso va a un buzón, a una urna, al final de la feria se leerá y se sacará el animal que ha sido subastado y se dirá quién es el que más ha pujado en la subasta. Hemos hecho todo, a la alza, a la baja, y ahora nos hemos decidido por esta. No tiene mayor historia. Luego, dentro de cómo va a ser la exposición, pues en principio a las 10:30, los animales van siempre el día antes, no es el día adecuado de visita, el viernes, pero bueno, es el día que descargamos porque los animales siempre van sudando y preferimos que descansen la noche y estén un poco más lucidos el sábado 21, que es el día de la exposición. Empezará hacia las 10, 10:30, más bien las 10:30, hay una valoración, se valora los animales por una comisión de valoración en los lotes de madre con cría, burra adulta y burra joven y mejor ejemplar de la feria. Se harán allí las valoraciones, algunas saldrán al RIN y se irá viendo cómo se valoran un poco y cuál se descartan y cuál quedan. Los animales que estén dóciles, los animales que son pequeños o no están adiestrados, pues que se valoran en el propio recinto. Una vez hecho esta valoración, pues pasaremos a una cosa que vamos a hacer este año, que es una exposición. Entonces, como hay un gran aulario en el Ayuntamiento de San Vitero, pues se entrará en el aulario y durante 1 hora, un poco menos, habrá 3 charlas. Una que dará Víctor Casas del Corral, que es el presidente de ASZAL, sobre aportaciones de las razas autóctonas. Es muy importante que seamos conscientes del patrimonio genético que tenemos en esta comunidad y en especial en esta provincia, y qué aportaciones puede dar. Desde luego hay otras razas que económicamente son más rentables, pero esta tiene unas aportaciones medioambientales que más pronto que tarde se van poniendo en valor. En segundo lugar, un proyecto que tenemos con el Instituto Politécnico de Braganza, con la Asociación del Burro Mirandés y nosotros, sobre pastoreo y acciones de los asnos sobre la masa vegetal. Y en tercer lugar, el proyecto nuestro de ASZAL, con una derivada que es Buleza, la cooperativa en la que estamos produciendo leche
y yogur y ordeñando las burras y un poco explicar qué estamos haciendo. Esto va a ir todo en 1 hora, será desde las 11:30 a las 12:30. A las 12:30 empezará la inauguración, será la inauguración oficial, y acto seguido hacemos eso que llamamos siempre la pasarela, ese desfile de animales que realmente es una presentación como si fuera en un PowerPoint, pero en vez de con una cámara, que todo lo tenemos en internet, con animales vivos, que siempre es muy ameno y muy agradable. Habrá 4 pinceladas: cuál es la historia del asno zamorano leonés, de dónde viene, por qué los garañones, por qué se llama zamorano leonés y no alistano, sayagués o sanabrés, y un poco las perspectivas de futuro y lo que estamos haciendo en otro lado. Este año vendrá un carro de León, con un carro de los carros engalanados que sacan allí el día de San Froilán, y bueno, han tenido la deferencia de venir y encantado. Y por último ya serán los resultados de la subasta, se sacarán los animales al ring y se dirá quién es el que ha pujado por ellos, y en último lugar ya la entrega de premios con los animales también delante. Y así será la feria, que será desde las 10:30 aproximadamente hasta las 2:30, 3, que es cuando terminamos. Has hablado de esas mecánicas que han cambiado mucho, habéis hecho varios modelos en la subasta, no sé si sigue, porque hubo una temporada que sí que era todo un boom, la subasta en San Vitero. ¿En qué punto está ahora? No sé si ha decaído un poco el interés. Bueno, pues la realidad de la subasta ha perdido ya su cometido, de realmente vender 3 animales. Nosotros producimos al año, no son muchos, pero unos 140, 120 crías al año. Vender 2, 3 no tiene ninguna importancia. La feria, la subasta se hizo con el fin de demostrar a la gente de Aliste, que tenía burras de una calidad excepcional, que las pusiera a criar, ¿vale? Entonces la demostración era que sus crías valían mucho dinero. Entonces se llevaron las burras, se sacaron a subasta, entonces eran pesetas, una burra en aquel momento valía 30, 40.000 pesetas, ¿vale? Era el precio, y se llegó a pagar, llegamos a subir hasta 1.800 euros, casi multiplicamos por 10 su valor. Esa era la manera de decir a los ganaderos: poner los medios, porque la gente no solo es que paga vuestros animales, sino que además los valora. Ese era el fin. Una vez hecho eso, porque nosotros teníamos entonces no más de 10, 15 crías al año, ya pasamos a 40 crías al año, y ya pusimos unas paradas, unos puntos donde cubríamos con los sementales, que muchos eran paradas tradicionales, y fuimos sustituyéndolas por los burros que la asociación considera mejor, y 15 años de circuitos de inseminación artificial. Entonces sacábamos semen en cierto tiempo aquí en la Aldehuela, en Zamora, lo llevamos allí, luego lo hicimos en San Vitero, en una caseta de obra donde estuvimos trabajando unos años, y luego ya hicimos el centro de Santa Crolla, se venía y se inseminaba en distintos puntos, San Vitero, Pino, Villalcampo, y en ese momento ya conseguimos pasar a 120, el año máximo 160 crías al año. Entonces, la función de la subasta fue demostrar a la gente de Aliste que sus burras eran muy valoradas por la gente y que iban a comprarlas y que pagarlas. Entonces se reactivó un poco la dinámica, porque sabíamos que ahí estaba todo el patrimonio genético y que había que intentar obtener la mayor parte de crías de esas. Esas crías están ahora en todos los sitios y son las que están ahora mismo nuestras reproductoras. Entonces ese fin era el que teníamos con la subasta. La subasta ahora no es más que una cosa que ilusiona. ¿Y cuánto han valido? Ahora la gente al principio tenía mucho gusto de pagar un poco más de dinero, porque realmente pues los animales valían más, siempre han valido más, ha sido más costoso criarlos que lo que se ha pagado por ellos. Pero ahora hay una especie de no gana de pagar en público, y curiosamente después, si sale la subasta vacía, curiosamente antes de que termine la feria se lo compran en el mismo dinero más. ¿Qué ocurre? Pues no lo sé, no sé qué psicología ocurrirá ahí, pero no es más. Nosotros no podemos por show un poco quitar la subasta, pero realmente no tiene gran importancia. ¿Cómo está
¿Cuál es el estado de la raza ahora mismo? Porque hablabas un poco de esa evolución de las crías, al menos estabilizada. Sí, exactamente, esa es la palabra, está estabilizada. Estamos teniendo aproximadamente 120, 130 crías al año. Han cambiado totalmente, se hizo el cambio generacional, los ganaderos de Aliste, que realmente eran los grandes protagonistas de la exposición de San Vitero, porque era maravilloso ver las burras zamoranas, pero más era el patrimonio cultural de la gente de Aliste sacando su burra, o sea, aquello era algo que no volveremos a ver más, o sea, porque aquello era único. Ahora mismo tenemos burras, hijas y nietas de todas aquellas, y bueno, cuidadas de una manera distinta. Los ganaderos son como en todas las ganaderías cada vez más grandes, tenemos ganaderos de 70 burras, de 40 burras, de 20 burras, que eso no existía antes, mucho menos adiestradas, menos trabajadas que antes, más dedicadas a reproducción. El número de nacimientos, vuelvo a repetir, es unos 120, estamos estables, tenemos un poco de miedo porque estos ganaderos grandes, nuevos que nos hemos hecho, pues somos un poco más frágiles que lo que era el entramado de ganaderos de Aliste. En Aliste, cuando aparecía, me refiero a Aliste, a toda la zona oeste de Zamora, aunque Sanabria no es Aliste y Sayago, pero lo mismo, es el territorio del asno zamorano. Pues una burra de calidad no se perdía, iba a otro ganadero, pero ahora mismo tenemos miedo de que alguna vez aparece un lote grande de burras y el señor por circunstancias las tiene que quitar y nos toca ir a nosotros como asociación a intentar recuperarlas y no siempre podemos. Pero la situación es buena, hay alicientes importantes y dentro del aliciente pues está la búsqueda de nuevos usos que hacemos la asociación. Y dentro de lo que hay, pues estamos vendiendo burros castrados para protección de rebaños frente al lobo, lo cual es algo interesante, no solo porque el burro va a proteger de todos los lobos del mundo, sino porque es un cambio de mentalidad en el ganadero, que se da cuenta que el lobo está aumentando, que está en prácticamente todo el territorio y que un burro puede hacer algo. Si hay más problemas, hay que tomar más medidas. Pero es una forma de pensar si vamos a convivir con el medio ambiente y con el lobo, pero vamos a proteger nuestros rebaños de animales, que es la obligación de cualquier ganadero. No es fácil, es costoso para el ganadero, es latoso, pero no más latoso que cualquier enfermedad infecciosa que barre cualquier explotación. Entonces hay que enfrentarse a ello y cuando alguien tiene un burro con sus vacas, porque normalmente con ovino tienen mastines y los mastines son muy buenos, pues no recomendamos en ese lote tener un burro. Lo siguiente es el ordeño. El ordeño es una actividad que hemos intentado poner en valor. Estamos funcionando, la cooperativa Auleza lleva 6 años funcionando, estamos haciendo queso, están haciendo queso en Salamanca, en Hacienda Zorita, y ahora también hemos iniciado una nueva línea de queso, la misma cooperativa Auleza. Eso se hace con los ganaderos asociados que nos ceden las burras. Nosotros los tenemos en Torres del Carrizal, allí ordeñamos, se ordeña media leche, se ordeña solo a demanda, cuando nos piden leche ordeñamos 3 o 4 días seguidos y luego los burros van al pasto, las madres con las crías. Bueno, es una forma de ayudar a los ganaderos a tener una nueva fuente de ingresos. Yo tengo un dinero por las ayudas que me da la administración, por el lucro cesante de tener estos animales que son menos productivos que otros más productivos, pero además vendo algunas crías, además obtengo un rendimiento por la leche que están produciendo mis burras. Ese sería donde queremos llegar, que todavía no hemos llegado, pero es donde queremos llegar. Intentar autosostener ya estas explotaciones que empiezan a ser de volumen y además que tienen años muy buenos en los que no hay problema económico, porque esto no se maneja solo por el problema económico, se maneja más bien por la ilusión, pero sí que hay años difíciles en los que el ganadero se puede sentir un poco solo y con ganas de abandonar. Esa es un poco la idea que queremos. No obstante, con el tema de la leche ya hemos hecho que prácticamente no tengamos hembras jóvenes que vender. Prácticamente las hembras jóvenes se los quedan los propios criadores y se venden muy pocas porque la gente prefiere quedarse con ellas. O sea que ya hemos estimulado algo. ¿De cuánto volumen de leche estamos hablando? ¿Cuánto volumen? Nosotros solo producimos a demanda y tenemos una capacidad de producción de aproximadamente
2.000 litros al mes, pero no estamos produciendo eso, estamos produciendo del orden de 400, 500 litros al mes, pero no producimos más porque no tenemos más demanda. Entonces, entonces solo ordeñamos, se ordeña media leche, el buche mama con la cría, no es que el buche esté separado, el buche es el pequeñito, viven juntos, pero cuando ordeñamos separamos por la noche y ordeñamos 2 veces y los juntamos por la tarde. Las burras son animales no acostumbrados al ordeño y se secan en 5 días si no tienen el reflejo de su cría. No es como ovejas o vacas que están ya genéticamente condicionadas hacia eso. ¿Y cuánto podemos producir? Pues podemos producir mucho más. Creemos que somos una potencia Zamora por la organización de Astal y de Buleza para poder producir tanto como se nos demande. Pero el problema es que no tenemos suficiente demanda. Entonces estamos ahí intentando mantener las estructuras mediante el uso de animales en pastoreo, con pastor eléctrico, con el fin de que no sea tan gravoso tenerlos y además que hagan una acción medioambiental interesante. El pastoreo tal vez sea la gran potencia que tienen las razas autóctonas. Si las razas autóctonas no van a ganar en cuanto a productividad, pero sí en adaptación al territorio, y como hay tanto territorio que no se utiliza ya, porque los pastores de ovino han dejado de salir y van disminuyendo, ese pasto deberíamos de utilizarlo. ¿Solo destináis la leche a la producción de queso, a la producción de yogures? ¿Ese otro uso que era más destinado a la cosmética sí, también se sigue dando? Nosotros tenemos un lote de leche que normalmente ordeñamos en lotes seguidos, la congelamos y una vez congelada llevamos o a deshidratar o a liofilizar y tenemos leche en polvo. Y esa leche en polvo es la que vendemos para cosmética. ¿Entendido? Entonces hacemos las 3 cosas, pero el tema de la cosmética es que consumen muy poca cantidad de leche, entonces tenemos unos 300 kilos de leche en polvo y esa vamos vendiendo en pequeñas porciones. Y son las 3 cosas que estamos intentando hacer. El uso de queso y de yogur, o la fabricación de queso y de yogur, se hizo a través de un proyecto que hicimos con el Itacil, que lo dirigieron ellos y nosotros colaboramos, en la que nos juntamos los productores de leche, Buleza, con unos queseros interesados en hacer esto y con el Itacil como investigador. Se hizo un proyecto europeo y se sacó unas fórmulas para hacer queso y para hacer yogur. Y son los que están haciendo, tanto Hacienda Zorita como nosotros ahora, con un queso más blando, que es el que comercializamos nosotros como Buleza y lo vendemos en tiendas de gourmet de Zamora y en San Vitero, que todo el que vaya a San Vitero pues nos comprará un queso porque es obligatorio. Has hablado un poco de cuál es el estado de la raza, de que desde luego ahora quienes tienen burras no tienen nada que ver con lo que había hace 30, 40 años. Mucho, sí. ¿Cuántos ganaderos hay? ¿Sigue estando la raza principalmente en la provincia de Zamora o ya no están así? Tenemos unos 200 ganaderos, entre todos. El gran núcleo es Zamora, pero tenemos algunos ganaderos grandes en otras provincias. Tenemos un ganadero grande en Salamanca con unas 70 hembras, otro ganadero grande en Palencia con otras 70, pero la realidad es que cuando se separa la gente del núcleo de ilusión, pues se desanima mucho. Entonces, ahora por eso queremos atraer mucho a los ganaderos de León. Hay un grupo muy importante de ganaderos, bueno, importante, nosotros todo es pequeña cantidad. Entonces a lo mejor tenemos 15 ganaderos relativamente jóvenes que están con mucha ilusión y a raíz de eso, además de esta feria de San Vitero, hacemos una feria en marzo en Valencia de Don Juan y le damos un poco de valor a lo que ha sido el burro garañón, porque el burro de servicio de la casa, que era el burro que estaba en todas las casas de todos los pueblos, de todo el país, hasta que empezó la mecanización agraria, no era el burro que se trató y que se estudió en los tratados de zootecnia, sino fue un burro mucho más grande, que es el garañón, un burro gigante que se dedicaba a cubrir yeguas para sacar mulas,
y ese estaba en un triángulo, los grandes garañones estaban en el triángulo de Valderas, Valencia de Don Juan y Benavente, por eso hacemos la feria en Valencia de Don Juan. Y es muy curioso como en toda la zona de Tierra de Campos tú dices la palabra garañón y los ganaderos lo entienden, pero sin embargo en Aliste, en Sanabria, en Sayago, garañón no existe esa palabra. Tienen un montón de vocabularios alrededor de los burros, saben muchísimo de burros, pero ahí no era zona de garañones. Por eso hay que ponerle una vela a Dios y otra al diablo, y hay que estar con los de Valencia de Don Juan, y hay que estar, por supuesto, en San Vitero, que es el núcleo y el sitio donde estamos año tras año, porque la riqueza hay que devolverla, y el favor que nos ha hecho a nosotros Aliste, nosotros lo tenemos que devolver siguiendo con esta tradición, además que es un marco único San Vitero. Pues Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y nada, tendremos que ir el fin de semana a San Vitero. Hombre, y comprar un queso. Comprar un queso y mucho más, que también es el Cristo, o sea que allí el que vaya a aburrirse no se va a aburrir. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Hay otras actividades en el ayuntamiento que ha convocado, lógicamente, ya que viene un día de tanta gente, el ayuntamiento quiere estirar eso, aparte que era el Cristo de la romería ancestral de San Vitero, que tiene una importancia decisiva. Entonces, hacemos las dos cosas y las tenemos íntimamente imbricadas, lo que sería la feria del Cristo de San Vitero y la exposición nacional de Asno Zamoranones. Está plenamente imbricada, como debe de ser y como nos parece que lo estamos haciendo. Pues así, más cosas que ver y más cosas que hacer toda la jornada. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, a vosotros. Y a todos ustedes no se vayan porque seguimos con Campo y Provincia. Vamos a hablar ahora de ese conflicto que está afectando y mucho a agricultores y ganaderos, el conflicto con Irán y ese cierre en el estrecho de Ormuz. A lo que afecta también es, por ejemplo, a los forrajes y sobre todo Castilla y León, porque con esa cerrazón se ha cerrado el paso a más del 50% de la alfalfa que se produce aquí. Un estrecho cerrado y cientos de contenedores de forraje español sin poder cruzar. Se han paralizado todas las cargas de contenedores hacia ese destino. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha frenado de golpe los envíos hacia el Golfo Pérsico, uno de los principales destinos de la alfalfa española. No podemos hacer booking para estos destinos, o sea, las navieras no te recogen contenedores, no te dan opción de poder cargar a este destino y tampoco nos dicen fechas para comenzar. Cada semana salen barcos con forraje para alimentar granjas de Arabia Saudí o Emiratos. Ahora el tráfico marítimo está prácticamente bloqueado. Y los contenedores que estaban en el mar se han destinado a puertos cercanos, puerto de Omán, el puerto de Salalah y algún puerto de la India. Y aunque allí las granjas suelen contar con reservas para varios meses, el suministro depende totalmente de los envíos. Si las granjas se quedan sin forraje, el forraje es fundamental para una vaca. Las vacas son rumiantes, si no comen forraje y España es uno de los principales suministradores, pues se mueren. España produce más de 1 millón de toneladas de forraje al año y buena parte pasa por esa ruta estratégica. Esperemos que esto no dure mucho porque sí que es cierto que si esto hubiera pasado en los meses o se traslada hasta los meses de junio, julio, agosto, entonces sí que podía ser un problema. Y mientras tanto, las empresas buscan salida al producto desviándolo a otros mercados como China o Japón. No dejamos de hablar de ello en cierto modo porque la organización agraria UPA ha presentado una reclamación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por las fuertes subidas del gasóleo y los fertilizantes. Aseguran que desde el inicio del conflicto el precio ha pasado de 90 a 145 céntimos por litro y piden que se investigue si estas subidas están justificadas. Y desde luego es que una de las consecuencias de ese cierre del estrecho de Ormuz es que está llegando menos petróleo al mercado y por lo tanto está aumentando, como les contamos, el precio de los combustibles. Por ello, las organizaciones agrarias en unidad de acción se van a movilizar mañana en Valladolid para denunciar la especulación creciente en los precios del carburante agrícola y también de los fertilizantes, además en un momento crítico para la actividad del campo en Castilla y León. Reclaman al Gobierno mecanismos en defensa de los profesionales del campo, frenar esta escalada de precios y establecer medidas que palien las pérdidas que esta situación pueda suponer para las explotaciones agrarias y ganaderas.
Y ahora sí, como siempre, antes de irnos, vamos a repasar las cotizaciones de la lonja de Zamora celebrada hoy. La lonja celebrada hoy en Zamora deja después de muchas semanas importantes subidas en el porcino. Se registran incrementos en el selecto y el graso, que esta semana cotizan a 1,217 € el kilo, mientras el normal sube hasta el 1,205. El cerdo de desvieje también experimenta subidas y ahora se paga a 36 céntimos el kilo. Eso sí, el ibérico pienso hasta 150 kilos continúa pagándose a 3,03 € el kilo. En el precio de los lechones se registran también importantes subidas. El lechón gran partida sube 5 € unidad y se paga 72 €. El lechón de recogida de pequeñas partidas sube también 5 € y cotiza ahora a 66. Los tostones se mantienen sin cambios y cotizan a 27 € los de 6 a 8 kilos y a 36 los tostones sin hierro. Los tostones para vida no cotizan. También siguen sin cotizar en la lonja zamorana tanto el ovino como los cereales. Y ahora sí, cerramos ventana al campo y a la provincia. Nos vamos, desde luego, una temporada más allá de los habituales 7 días, porque a partir de la semana que viene habrá especial Semana Santa en este espacio. Volveremos ya después de esa semana de pasión tan importante para Zamora y para toda la provincia. Si están de vacaciones, sean muy felices. Nos vemos a la vuelta. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno más sostenible.